llama Avances del Acuerdo Cacao, Bosques y Diversidad en el Perú. La expositora será la doctora Fabiola Muñoz, coordinadora de la Coalición por una Producción Sostenible. Tenemos como como panelistas también a destacados profesionales peruanos que están trabajando en el tema de deforestación. Gustavo Suárez de Freitas. Gustavo trabaja en el tema de jurisdicciones sostenibles en la Amazonía peruana, aplicando un enfoque de producción-protección e inclusión para el desarrollo rural bajo en emisiones, ¿no? Actualmente es coordinador del programa Perú en Earth Innovation Institute. También nos acompaña María Paz Montoya, ingeniera agrónoma por la Universidad Agraria La Molina, con maestría en Sociología por la Universidad Católica, especialista en gestión de proyectos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, con más de 20 años de experiencia vinculados a desarrollo sostenible, manejo de recursos naturales, agricultura e innovación para el desarrollo. El señor Augusto Ponte, ingeniero piurano. ¿Dónde está Augusto? Ahí está. ¿Piurano o tumbesino, Augusto? De Tumbes, ya. Sí, siempre me confundo. Fue director de la Dirección Agrícola del Ministerio de Agricultura y actualmente es asesor de la Asociación Peruana de Productores de Cacao, APP Cacao, quien es otro de las organizaciones encargadas de poner en marcha este salón, ¿no? Y también la doctora Angélica Ford, economista con más de 15 años de experiencia en desarrollo sostenible, con maestría en dirección de empresas y especializaciones en agroempresas, exportación, economía del desarrollo sostenible y del cambio climático, ¿no? Ha desarrollado una serie de investigaciones de diversos tipos vinculadas a cadenas productivas y pequeña agricultura, ¿no? Y ha dirigido diversos equipos de trabajo, ocupando puestos de gerencia en varias organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales, empresas privadas y el Estado. Actualmente coordina el Acuerdo Cacao, Bosques y Diversidad, Coalición por una Producción Sostenible, ¿no? Y bueno, les pediría a los ponentes nombrados si pudieran tomar asiento, ¿no? Para dar inicio a la charla y quizás solamente hacer una muy breve introducción. Adelante, por favor, Ana Angélica, Gustavo, María Paz, Augusto, ¿no? Fabiola Muñoz es ya muy conocida por todos. Ella ha sido exministra de Agricultura y ha sido también consultora de la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal del Fondo Mundial para la Naturaleza. También ha sido consultora internacional de Resource Group, IRG. Y en abril del 2018 fue designada como ministra de Ambiente también y actualmente coordinadora de la Coalición por una Producción Sostenible. Empezamos este ciclo de charlas justamente tocando el tema de la relación entre cacao y deforestación. Los nuevos reglamentos de la Unión Europea han cambiado, digamos, la forma como se va a comercializar el cacao de aquí en adelante, ¿no? Y eso plantea una serie de retos para un país como el Perú, que tiene alrededor de 240.000 hectáreas de cacao y aproximadamente más de 90.000 productores, ¿no? Entonces, el reto que tenemos hacia adelante es múltiple, es cómo producir de otra manera, cómo monitorear esa forma nueva de producir que no deforeste, ¿no? Y necesitamos justamente pensar en estrategias y en acciones que nos permitan no perder el mercado más importante del cacao peruano, que es el mercado europeo. Bueno, dicho esto, doy la palabra a Fabiola Muñoz, quien por cuestiones de salud nos acompaña desde casa, ¿no? Y le agradecemos su presencia. Un aplauso para Fabiola, por favor. Gracias Pepe. Adelante. Gracias Pepe, muchas gracias por la invitación. Sí, yo lamentablemente no les puedo acompañar de manera personal. Salí hace poco del COVID, pero me he quedado con esta tos del COVID largo, así que les voy a pedir disculpas de antemano si empiezo a toser, pero ya estoy con mis multibióticos para no poder hacer la presentación.
Quiero aprovechar para saludar al panel y para decirles que voy a hacer una presentación corta para que realmente ustedes tengan la mayor parte del tiempo. Creo que va a ser muy rica la conversación y además porque esta es una experiencia bastante innovadora en nuestro país, ¿no? Me invitaron hoy para hacer una presentación básicamente en qué estamos en el acuerdo del cacao, bosques y diversidad, y esto es en el marco de la Coalición por una Producción Sostenible. La coalición es un espacio único realmente en el Perú, es un espacio que no se crea con un proyecto determinado ni por una sola institución, sino es por un conjunto de voluntades. Y la coalición lo que busca es ser un espacio, una plataforma multiactor, público, privada, de organizaciones productoras, pero también de las que comercializan, de las que exportan, de las empresas, de las cooperaciones y del Estado. Y en esa línea lo que buscamos es conectar, es unir a los actores a través de reflexionar sobre cómo mejorar política pública, cómo poder generar modelos sostenibles en territorios donde podemos tener diferentes actores, pero tratando de unificar miradas para una gestión integral del territorio. Y en esa línea, el reto es responder también a las tendencias que se van dando localmente, pero sobre todo globalmente. Como parte de la coalición, generamos una propuesta de valor, y esa propuesta de valor implica sobre todo un trabajo colaborativo, conjunto, el diseñar soluciones para enfrentar los problemas de esta agricultura que no necesariamente crece de una forma armoniosa con el bosque, sino que muchas veces ha crecido a costa del bosque, y nuestra idea fundamentalmente es cambiar esa realidad. En ese sentido, la coalición, esta plataforma, se crea hace algunos años atrás y establece también una hoja de ruta, una gobernanza. Somos ahora ya más de 40 organizaciones, hay un consejo directivo, hay una estrategia de intervención y uno de los principales modelos que estamos impulsando dentro de la coalición tiene que ver justamente con los acuerdos, ¿no? Tenemos dos marcos de intervención. Uno es en el territorio y promovemos la idea de jurisdicciones sostenibles, reconociendo que hay diferentes actores en el territorio, diferentes problemáticas en el territorio y diferentes escalas también. Entonces estamos promoviendo la idea, por ejemplo, de la creación de comunidades donde los actores se pongan de acuerdo para trabajar de forma articulada en el ámbito público y privado. Pero no es la única forma de intervenir. La otra línea de trabajo son estos acuerdos, esta idea de tener estos espacios de articulación en una entrada más por producto, por actividad. Y entonces en esas líneas tenemos retos. Los retos son enormes, son complejos, requieren de verdad de altos costos de coordinación y en muchos casos nadie se toma el tiempo para hacer eso en sus agendas. La coalición lo que busca es tocar la puerta de los actores para decir, mira, vale la pena invertir en trabajar juntos de forma colaborativa y enfrentar los retos complejos de una manera que nos permita avanzar juntos, y avanzar juntos nos va a permitir avanzar más rápido. Entonces, buscamos que la calidad, que la diferenciación o los elementos que pueden diferenciar nuestra agricultura y la sostenibilidad sean realmente las características de la agricultura tropical en el Perú. Una agricultura diferente, una agricultura que no es precisamente la forma como hemos venido haciendo las cosas hasta hoy día. Y esta visión lo que permite es tener esta idea de una agricultura tropical peruana y un manejo sostenible de los bosques y de la agricultura, donde la convivencia nos genere valor. ¿Cómo?
es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces y desde diferentes espacios, ¿no? Y una de las opciones más importantes es cómo transformamos los modelos productivos. Una dimensión de esta transformación está en las mejoras regulatorias, pero la otra, sin duda, tiene que ver con el paisaje, con el acceso a financiamiento y con la articulación de los actores. Hemos trabajado desde la coalición iniciativas y seguimos trabajando que tienen que ver con, por ejemplo, café libre de deforestación y resiliente. Abordamos también el tema de palma sostenible y los bosques. Y también trabajamos en la idea de poner en valor los frutos amazónicos. Hay una iniciativa muy interesante que se está impulsando con el tema de aguaje, por ejemplo. Y quizás, diría yo, el elemento estrella del esfuerzo colectivo y colaborativo hasta ahora, el que está más avanzado es justamente el Acuerdo de Acción Colectiva Cacao, Bosques y Diversidad. Este acuerdo, como su nombre lo indica, es una acción colectiva y lo que busca es trabajar en una estrategia de diferenciación de nuestro cacao, no solamente por su calidad, sino por los elementos que hagan que podamos decir que es sostenible, que contribuye a poner en valor nuestros frutos y que además genera empleo de calidad. Y lo que hemos descubierto es que el acuerdo nos une y nos une cada vez más. Y este acuerdo está haciendo que actores que tradicionalmente no se sentarían en la misma mesa, podamos estar hoy día juntos discutiendo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas tú? ¿Qué es lo que necesito yo? ¿Qué es lo que necesitan los actores para avanzar? ¿Cómo funciona básicamente el acuerdo? Hay unos mínimos en los que nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cacao está creciendo rápido, pero no queremos que crezca a costa del bosque. Entonces, hemos visto que el crecimiento muchas veces está asociado a procesos de cambio de uso de la tierra. Y cuando les preguntamos a los diferentes actores si estarían dispuestos a tener una mirada distinta y sobre todo una práctica distinta, la respuesta es que sí. La pregunta es cómo. Y en muchos casos descubrimos que falta asistencia técnica, que faltan buenas prácticas, acceso a financiamiento, elementos en los que podríamos trabajar juntos, y de hecho lo estamos haciendo, para reducir justamente ese impacto negativo, o sea, reducir el impacto que no queremos del cacao, pero potenciar lo que sí queremos del cacao. Entonces, en el marco de la coalición, se vio que era una buena idea generar un acuerdo, una serie de elementos mínimos sobre lo que los actores nos pongamos de acuerdo. Por ejemplo, todos queremos que no se asocie el cacao con la deforestación. Entonces nos hemos puesto una meta para tener y poder decir que en nuestro país el cacao es libre de deforestación, no está asociado al tema de deforestación al 2025. También somos conscientes que la mayoría de nuestros pequeños productores de cacao a nivel nacional producen mucho menos en su territorio de lo que podrían producir. Entonces necesitamos intensificar la producción. Pero también necesitamos generar incentivos, acceder a los mercados, que el sector financiero entienda mejor las necesidades, y eso requiere un trabajo articulado. Y hoy en día uno de los temas más críticos que tenemos es el tema del monitoreo, el tema de la trazabilidad y el tema de dar respuesta a las nuevas o nuevos requerimientos que existen en el mundo. Por ejemplo, un trabajo que también es parte de lo que hacemos es apoyar al Estado, porque el Estado es parte de la coalición.
Y el trabajo que hacemos es básicamente para apoyarnos entre todos los miembros. Entonces, reconocemos la importancia del instrumento nacional, del instrumento político, de política pública, que es el Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena de Valor del cacao y el chocolate, por ejemplo. Y entonces el acuerdo lo que busca es contribuir a que este plan pueda implementarse. Pero también pasan cosas en el camino, como por ejemplo las nuevas exigencias de mercado, del mercado europeo, a las que se están plegando también otros países, que han aprobado una propuesta de reglamento para usar los elementos del mercado para frenar los efectos de la deforestación. Es una medida súper importante, súper interesante. Yo personalmente creo que es muy valiosa, pero a la vez creo que tiene grandes riesgos si no se implementa adecuadamente. Porque si no logramos la meta de poder demostrar que el cacao, que realmente no está asociado a deforestación, está haciendo las cosas bien, si no encontramos cómo poder mostrar eso, va a ser difícil que nuestro cacao siga entrando en los mercados. Y eso generaría un impacto muy negativo porque los productores dejarían de recibir ingresos importantes que van a buscar compensar de alguna manera. Y lo más probable es con lo que tienen a mano, con el bosque, para poner maíz, para poner lo que les dé recursos. Entonces, parte de lo que estamos abordando como coalición es, ok, existen estos nuevos requerimientos, ¿cómo nos organizamos los actores para hacerle frente de la mejor manera posible? Y entonces hemos tenido algunos hitos en el proceso del acuerdo, que incluye también este tema. Por ejemplo, lanzamos el acuerdo en el mayo del 2021, construimos juntos un plan de acción que fue en julio del 2021, hemos validado las prioridades que queremos tener al 2024 y ese ejercicio lo hicimos el año pasado, en octubre del 2021, y finalmente validamos el plan de acción al 2024 en enero de este año. Y hace poco tiempo, en abril, presentamos justamente los avances del plan de acción. Y lo interesante y lo más particular de este proceso, una de las cosas que a mí más me gusta del proceso, es que los que estamos en la coalición y los que estamos en el acuerdo, básicamente estamos porque queremos. No tenemos una obligación legal de estar. Entonces, hay mucho trabajo comprometido. Entonces, cuando se plantearon las prioridades, ¿no? Se han elegido 5, tenemos un champion, una institución, una organización que asumió el liderazgo de cada una de estas prioridades. Y como les digo, por voluntad, por compromiso. Y eso hace que el esfuerzo sea realmente más rico, porque es porque se quiere hacer, no porque me obligan a hacerlo. Y esto tiene sus retos también de implementación. Entonces hemos trabajado en tener acciones, metas, indicadores. También pensamos en los pilotos y en cómo podemos empezar a movilizar recursos. Ayer tuve una reunión antes de ayer, ya no sé ni en qué día estoy, pero con la gente de Suiza, de SECO, que tienen una plataforma muy interesante con la que creo que podemos hacer muchísimas sinergias. Yo voy a pasar las prioridades rápidamente, justamente para ir terminando, pero la primera prioridad está orientada a determinar el año de referencia para el monitoreo de la deforestación asociada al tema de cacao en el Perú. Y aquí, de verdad que estamos teniendo un esfuerzo muy bueno, muy interesante, de muchos actores que estamos conversando sobre este tema. Hay un análisis que se ha hecho sobre los pros, los contras, las ventajas, muy profesional. CIA Biodiversity está llevando adelante un trabajo muy, muy bueno, ¿no? Y esto es parte de lo que compartimos con todos los otros actores. El segundo tema es cómo identificamos y establecemos herramientas justamente para lograr ese monitoreo y esa trazabilidad del cacao libre de deforestación.
Y ahí el trabajo que están haciendo algunos actores para poder tener pilotos, identificar todo lo que se están haciendo, los proyectos que se tienen en el país, también es un esfuerzo grande. Esto tenemos que enfrentarlo juntos y creo que esta es una buena manera de hacerlo, dialogando y trabajando coordinadamente. Quizás esta es una de las prioridades que conocemos desde hace muchísimo tiempo, pero que nos ha sido más difícil de enfrentar. Tiene que ver, la prioridad 3, con la plataforma de servicios de apoyo a la producción libre de deforestación. Nuestros pequeños productores tienen realmente una oportunidad de mejora extraordinaria. ¿Se puede duplicar la producción? Es posible, porque la verdad es que en algunos casos es bastante baja, pero se necesita asistencia técnica. Descubrimos aquí con la Alianza Cacao Perú la importancia de involucrar a los proveedores de servicios, a los proveedores de insumos. Ese es uno de los retos más importantes y, por supuesto, a los actores vinculados al financiamiento. La cuarta prioridad tiene que ver con cómo desarrollamos incentivos a los productores para que tengamos realmente una reconversión productiva sostenible. Y aquí hay una serie de elementos en los que tenemos que ser cada vez más creativos, cada vez más innovadores, porque los incentivos monetarios, sí, son los que más quisiéramos o más conocemos, pero no necesariamente son los más accesibles. Hay la posibilidad de tener incentivos públicos, privados, sí, ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo los miramos? ¿Cómo articulamos los esfuerzos? Y la prioridad quinta tiene que ver con comunicación y el financiamiento del plan de acción. Y en este punto quizás el elemento más importante nuevamente es que los actores que trabajamos en el espacio de la coalición y en el espacio del acuerdo, lo hacemos porque realmente creemos en esto. Y entonces aquí estamos convocando a otros. De hecho, cada organización pone parte de sus recursos para decir, oye, se necesita un diagnóstico. Ah, yo creo que puedo hacerlo con mi proyecto tal. Oye, necesitamos contratar a una persona para que coordine el acuerdo. Ah, yo podría poner los recursos para hacer tal contratación. Es una suma de esfuerzos, es una suma colaborativa. Y el tema de comunicar y el tema de buscar el financiamiento para el plan de acción es una extraordinaria oportunidad para que todos ustedes, todos los que están en esta sala, todos los que nos están escuchando, puedan identificar cómo podrían contribuir. Eso es lo maravilloso de la coalición y lo maravilloso del acuerdo, que tienen las puertas abiertas a todos los actores. Finalmente, empezamos esta idea hace ya un tiempo atrás con poquitos actores. Se fueron sumando y hoy día somos más de 20 específicamente para el acuerdo de cacao, que estamos trabajando permanentemente en esto. Y ese creo que es el éxito mayor, ¿no? Están aquí los principales exportadores de cacao, las principales cooperativas de productores de cacao, las principales organizaciones de sociedad civil que trabajan con productores en desarrollo sostenible, pero por cierto nos faltan varios actores más, ¿no? Me encantaría ver actores del sector financiero, actores que proveen servicios, insumos. Eso es parte del esfuerzo que estamos haciendo y por eso le agradezco mucho a Pepe la oportunidad de este espacio para que conozcan más de la coalición, conozcan más del acuerdo y se puedan sumar a esta iniciativa. Muchas gracias a todos y a todas. Este acuerdo que es sumamente importante por razones de mercado, o sea, el país puede perder
uno de los mercados más importantes del mundo, tanto en cacao como en café, como en palma, que es Europa, y que probablemente luego se extienda a los Estados Unidos y después al mundo, ¿no? El problema del cambio climático es un problema global. Y entonces tenemos que poner nuestro granito de arena, pero el gran reto es cómo hacemos esto sin que los productores, que son los que diariamente viven de sembrar y vender su cacao, o sembrar y vender su café o su palma, no se vean afectados, ¿no? Y eso sabemos que requiere de muchos esfuerzos desde diversos lados, desde temas, digamos, de formalización, ¿no? Títulos, hasta temas vinculados a incentivos financieros, como bien ha mencionado Fabiola, y a cambio en la forma de producir técnicas, digamos, que no deforeste, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, quisiera pasar a dar la palabra a los amigos del panel. Quisiera empezar con Angélica Ford y plantearle una pregunta un poco a partir de esta presentación, digamos, más general, más amplia sobre lo que es el acuerdo y las metas que tenemos, ¿no? Es referido a ¿cuánto consideras que se viene avanzando en esto y hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Y bueno, algo mencionó muy rápidamente Fabiola, ¿qué otros actores consideras que deberían participar, ¿no? Si bien este es un acuerdo que involucra fundamentalmente al sector privado, ¿no? También sería interesante conocer tu opinión sobre cuál puede ser el rol del sector público en colaboración con el sector privado, ¿no? Adelante. Sí. Muchas gracias, Pepe. Gracias a los organizadores por invitarnos a este importante foro latinoamericano. Primero, recapitular por qué es importante el acuerdo, ¿no? El acuerdo es importante porque somos un acuerdo de acción colectiva que tenemos claro hacia dónde vamos. Queremos posicionar el cacao peruano con ciertas características diferenciadas, como libre de deforestación, un cacao que puede regenerar áreas deforestadas, un cacao que es de altísima calidad y un cacao que contribuye a que los productores tengan un ingreso digno también, ¿no? Entonces queremos posicionar todo esto y estamos en buen pie para hacerlo porque estamos representados, como había mostrado Fabiola, con el sector público. El Midagri está muy activo en este tema, el sector privado está por parte. Están los gremios, están las principales cooperativas, están los empresarios privados, ¿no? Está ADEX, está Pepe Cacao, las cooperativas, los exportadores principales, y en lo que es cooperación, muchos de los que están vinculados al tema están aquí, la sociedad civil también, ¿no? Entonces, ¿quién faltaría? Estamos detrás del MINAM, que ya se le ha invitado, pero ya pronto va a llegar su incorporación también. Es importante que el sector público participe porque hay acciones, nosotros podemos hacer incidencia como actores, pero ya hay cosas que tiene que implementar el Estado. Un ejemplo sería, y también viendo tu pregunta de en qué pasos estamos, hemos avanzado de las 5 prioridades, hemos avanzado a la 1, ya tenemos trabajando la nota técnica sobre el año de referencia y estamos ahora trabajando muy cercanamente con un comité con la prioridad 2, que es establecer lo que serían los mecanismos para el monitoreo y la trazabilidad. Tenemos concretamente un comité organizador, ya que estamos acá presentes, Cerny Innovation Institute, la Alianza Cacao Perú, está Solidaridad, TFA y ADEX, y estamos ya trabajando semanalmente para el 9 de agosto tener este taller de intercambio de experiencias sobre monitoreo y trazabilidad. Hemos tenido tremenda acogida en una primera convocatoria que era solo para ver quiénes estaban interesados en organizar, ¿no? Entonces, y tenemos estas reuniones y ya vemos que el reto nos supera y el Estado tiene que estar involucrado en estos temas, ¿no? Entonces, por ahí estamos yendo con los avances y de incorporarse, sí, más el sector privado, ¿no? De los que todavía no se han incorporado, y en el sector público también otras organizaciones que faltaría incorporar, ¿no? Como el MINAM. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Angélica. Bueno, ahora quisiera preguntarle a Augusto Aponte, asesor de la Asociación de Productores de Cacao, que como ya mencioné, sin productores que produzcan cacao,
no hay cadena posible, ¿no? Y son ellos, y ese es el gran riesgo, que si no hay, digamos, las acciones adecuadas, sean los que carguen con esta transición tecnológica necesaria para evitar la deforestación. Entonces, te quería preguntar, Augusto, tú que además también has sido director general de la Dirección General Agrícola del Ministerio de Agricultura, digamos, tú que estás cerca de los productores, ¿cómo ven los productores este reto? Este reto de producir sin tocar el bosque, de producir cuidando el bosque, es más, probablemente de convertir sus parcelas que ahora son quizás solo de cacao, también en parcelas agroforestales, incorporando maderables a sus parcelas, ¿no? ¿Cómo ven este reto la Asociación de Productores? Sí, muchísimas gracias, José. Fabiola, muchísimas gracias también por la presentación, también bastante precisa, bastante clara también. Efectivamente, Fabiola ha puesto ya varios puntos allí que han venido siendo también materia de discusión al interno de la APP Cacao, ¿no? Principalmente la parte de trazabilidad, enmarcado también en las exigencias que tenemos ahora por parte de la Unión Europea, ¿no? Definitivamente en las organizaciones existe el compromiso para ir a un cacao libre de deforestación, y de allí pues la participación de varias cooperativas también en este acuerdo, en este acuerdo de cacao libre de deforestación, ¿no? Y en la coalición. Además, como APP Cacao, varios de nuestros socios están también ya en esta misma línea, y gracias también al apoyo de la cooperación que viene soportando este trabajo también en las regiones, y que ya nos viene dando algunas líneas e ideas para cómo esto lo podemos ir extrapolando hacia otras organizaciones también en el nivel nacional. Lo que sí creemos, y es un reto grande en las organizaciones, es que se nos juntan estas dos cosas, ¿no? Lo del primero, lo de cacao libre de deforestación, y por otro lado toda la normativa respecto a producción orgánica. Entonces tenemos ahí dos retos grandes y que van de la mano, y que no creo que no deberían ser excluyentes. Y hemos visto también en las presentaciones de la mañana la vinculación que tienen estas dos normas, ¿no? Del Pacto Verde y lo de libre deforestación. Lo de la trazabilidad es algo que nos interesa muchísimo. Tenemos efectivamente que ir a demostrar que el cacao que están produciendo los productores viene de esos sistemas, pero además del compromiso, y también lo tienen las organizaciones porque tenemos varios socios que están ya en ello, de ir adecuando su sistema de producción hacia sistemas más agroforestales, ¿no? Se habla incluso de paisaje ya, ¿no? Que va un poco más allá de la finca. Repito, la disposición está, lo que sí requerimos es el apoyo a través de esos incentivos también que se menciona como uno de los mecanismos también que tenemos como prioridad. Yo creo que aquí la cooperación juega un rol importante. Tenemos también por parte del Estado, yo creo, algunos proyectos que podrían ir contribuyendo, por ejemplo, el financiamiento, un programa de financiamiento para renovación y rehabilitación de cacautales. Yo creo que es una tremenda oportunidad también para ir renovando las plantaciones de cacao bajo este enfoque también de paisaje y bajo sistemas agroforestales por un lado, pero también la posibilidad de ir monitoreando también este proceso de renovación de plantaciones para que no se vea, ¿no? Y hemos tenido también algunas experiencias en café que no han sido también muy buenas con la renovación de café, para que no se atente también contra los bosques, ¿no? Reiterando ahí el compromiso de las organizaciones para ir en estas dos líneas de cacao libre de deforestación y de los sistemas de trazabilidad. Creo que tú lo dijiste, o Fabiola, los productores necesitan vender, ¿no? Están vendiendo, pero también necesitan ya sobre la marcha ir viendo los mecanismos para demostrar que el cacao que están comercializando viene también de estos sistemas. Y ahí yo tomo una de las frases que había en una de las presentaciones que hizo Fabiola, es que no solamente necesitamos una sola plataforma, ¿no? Sino necesitamos varias plataformas en las diferentes regiones. Bueno, hay regiones que no tienen problema con deforestación, Piura y Tumbes, por ejemplo, y que se produce muy buen cacao, no tiene Amazonía. Entonces, ¿qué mirada le damos? ¿Cómo tratamos en estas zonas que no tienen
Amazonía ni el cacao pues atenta tampoco ahí, y que también vemos que son zonas que ya tampoco vienen creciendo significativamente en superficie. Entonces sí creo que necesitamos a nivel de regiones estas plataformas que puedan darnos también sistemas de seguimiento y de monitoreo acorde a las particularidades de cada territorio. Hay regiones que han avanzado un poco más con su zonificación y yo creo que es un elemento también importante para los temas de monitoreo. Y el otro reto grande que también creo que va a contribuir al trabajo de las organizaciones de productores de cacao es todo el sistema de georreferenciación que se puede hacer también, ¿no? Tanto de bosques, pero también como de plantaciones, para con ello poder soportar también nosotros los sistemas de trazabilidad que se puedan ir trabajando. Esto como una primera parte, José. Muchísimas gracias. Ya. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias por tus comentarios. Creo que es muy bueno saber esta percepción que tienes, que los productores, este pequeño productor que tenemos más de 90.000 en el sector cacao en el Perú, también tiene este compromiso de cuidar el ambiente. Además, quien decide qué hacer todos los días con el bosque es el productor, no somos nosotros que estamos acá en Lima. Entonces, es muy importante que ellos estén convencidos y apoyarlos para encontrar la vía, digamos, para mejorar su sobrevivencia, su subsistencia y su bienestar, y a la vez también cuidar el bosque. Bueno, quisiera ahora preguntarle a Gustavo, que además de ser ahora funcionario de Earth Innovation Institute, que es una institución que trabaja por la conservación alrededor del mundo, ha sido también funcionario del programa de bosques del Ministerio del Ambiente y tiene mucha experiencia en este tema y conoce los problemas vinculados a la presión sobre los bosques, ¿no? Entonces, Gustavo, quisiera preguntarte, desde tu experiencia, digamos, ¿dónde encuentras los mayores cuellos de botella, digamos, por el lado de la legislación, ¿no?, vinculada al tema de bosques? El otro día conversando te decía, bueno, ¿qué definiciones están utilizando de deforestación? Hablamos de deforestación, degradación, y hay todo un tema que parece mentira, pero es clave, ¿no? Y también queremos saber qué está pensando la Unión Europea, ¿no? O sea, ¿cómo van a entender ellos deforestación, degradación? Y hay un tema que siempre en nuestras conversaciones tocamos, ¿no? Esta relación entre agricultura y bosque, ¿no? En algún momento yo mencionaba que los casi 60.000, 70.000 productores que hay en las regiones de desarrollo alternativo, San Martín, Huánuco, Ucayali y Pasco, que es donde trabaja la Alianza, tienen alrededor de 500.000 de hectáreas en bosque, que son parte de su parcela, y que es casi el 55% de su parcela. O sea, los productores de cacao tienen, digamos, bajo su administración o su gestión, digamos, probablemente mucha más área de bosque que de cacao. Pero no les hemos enseñado a cómo conversar con el bosque, ¿no? Entonces, quisiera, por favor, que sobre esto nos pudieras comentar algo. Sí, bueno, gracias, Pepe, gracias por la invitación. En realidad hay un montón de cosas para conversar, ¿no? Voy a tratar de ir rápido porque no tengo mucho tiempo, pero una primera cosa que tiene que ver con lo primero que preguntabas es que cuando uno ve el paisaje, digamos, forestal, uno puede encontrar como 3 escenarios diferentes. Un escenario que son los bosques en pie, poco tocados, que no están cerca a las ciudades, a las carreteras, a las áreas agrícolas, lo que le llaman los bosques que están más allá de la frontera de la deforestación. Luego tenemos la propia frontera de deforestación, que es decir, donde está ocurriendo el proceso de deforestación, de tumba, tala y quema, ampliando el área, digamos, lo que le llaman la frontera agrícola, ¿no? Y luego tienes el área donde ya el incendio pasó, digamos, el incendio principal pasó, y ya tienes asentada una población, tienes un determinado uso de la tierra que cuando uno lo ve en un mapa o desde el avión es un mosaico de uso de la tierra diferentes, ¿no? Y ahí es donde necesitamos que ocurra el desarrollo agrario. Ahí, no más allá, o sea, no necesitamos ampliar la frontera, no necesitamos que esa línea continúe moviéndose, porque ya hemos deforestado en Amazonía 9 millones de hectáreas y usamos 4 más o menos, ¿no? O menos quizás. Entonces tenemos un montón de área ya deforestada donde se puede incrementar la producción, sin contar con que podemos incrementar la productividad en las áreas ya que actualmente se usan. Entonces tenemos un potencial enorme para crecer sin necesidad de deforestar. Ahora,
el concepto de deforestación quiere decir cambiar el uso de la tierra de manera total, es decir, retirar el bosque y a esa tierra darle otro uso. Eso no tiene que ver con el manejo forestal, donde uno corta árboles y deja que el bosque crezca. Sí, se talan árboles, pero no se cambia el uso, sigue siendo un bosque y sigue funcionando como tal. Y hay otro concepto que es el de degradación, que es importante también cuando se va retirando del bosque algunos elementos que no se reponen o que se reponen mal, y entonces el valor ecológico del bosque es menor, captura menos carbono, produce menos agua, tiene menos biodiversidad, etcétera, pero sigue siendo bosque. Entonces, en el tema de la deforestación, es muy importante, ya para el lado formal, legal, tener definiciones claras, ¿no es cierto?, de qué cosa es deforestación, a partir de qué momento lo entendemos así, porque eso va a tener consecuencias, tiene consecuencias regulatorias, digamos, y sanciones, ¿no es cierto?, por un lado. Por otro lado, es bien importante esa definición, algo que yo mencionaba acá, que es la fecha a partir de la cual consideramos nuestra línea base para medir la deforestación siguiente y ver si estamos cumpliendo o no con no deforestar, porque de hecho hemos deforestado. Todo lo que se produzca en la Amazonía se va a producir en algún sitio que fue deforestado, porque todo era bosque. Es un tema de tiempo, es un tema de secuencia, a partir de cuándo consideramos que no debemos deforestar. Y esas son decisiones, o sea, eso no viene ni por un mandato de Dios, ni por un cálculo matemático, esas son decisiones que tenemos que tomar según cómo sea más adecuado para la realidad. Y ese es el proceso en que estamos, y ese es el proceso en que está todo el mundo en realidad. Y creo que eso es muy importante. Ahora, yo quería mencionar algo que no me has preguntado directamente, pero creo que es muy importante, y es ¿por qué a una organización de conservación como la mía le interesa que al cacao le vaya bien? Creo que es una pregunta fundamental, y para eso hay que remontarnos a mirar cuáles son las causas de la deforestación. Y hay muchas causas de la deforestación en los diferentes países, pero en el Perú la principal causa directa de la deforestación es la expansión de la agricultura y la ganadería, el 90% de lo cual es agricultura y ganadería de pequeña escala. ¿Y por qué deforesta la gente? Y estoy diciendo que hemos desperdiciado un montón de áreas, o sea, se ha deforestado más de lo que necesitábamos. ¿Por qué se deforesta? En parte porque los suelos amazónicos, los suelos tropicales en general son suelos que no son muy buenos para la agricultura y se deterioran rápidamente si es que no los mantenemos bien. Si los mantenemos bien, seguirán ahí, pero eso requiere inversión. Y para que haya inversión en mantener el suelo, tiene que haber rentabilidad en el cultivo y tiene que haber utilidad suficiente para que el productor obtenga el dinero para vivir, para la familia, para todo lo que se necesita, y también para reinvertir en el suelo. Porque si esa rentabilidad no existe, la forma más sencilla de mantener el sistema es no reinvertir en el suelo y cuando se agota, irse un poco más allá y tomar más suelo. Entonces nosotros tenemos en general una agricultura que no es intensiva en capital, no es intensiva en tecnología, es intensiva en bosque. Y eso es lo que hay que revertir. Pero para poder revertir eso, uno necesita productos que tengan alto valor. Productos que permitan cubrir todos los costos, que permitan interiorizar esos costos que estamos externalizando. Entonces, si no tenemos productos de alto valor, no hay nada que podamos hacer. No hay. Porque la base del problema es económico y la solución tiene que ser económica también. Hay otras causas, hay otros temas, pero ese es fundamental. Si no logramos que lo que se produce valga más que lo que cuesta producirlo, incluyendo la conservación del suelo, nunca detendremos la deforestación. Porque está prohibida. O sea, digamos que legalmente no se debe hacer, pero ocurre todos los días. Porque es imposible hacer un enforcement de eso, es imposible controlar, porque hay una necesidad. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, cuanto mejor calidad tengamos del cacao, cuanto más desarrollemos la cadena del cacao, cuanto más valor llegue a los productores, cuanto más productividad le podamos dar, es mejor para los bosques. Además de que podemos tener sistemas agroforestales, que el cacao y los bosques no se llevan mal, etcétera, etcétera. Pero sobre todo porque tiene la capacidad de generar la riqueza que se requiere para conservar los bosques y mantener los servicios que nos benefician a todos, a los que vivimos acá también, ¿no? Yo creo que eso más o menos cubre un poco el tema, creo. Genial. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy, muy interesante tu perspectiva y efectivamente has tocado un tema que no lo habíamos planteado directamente, pero efectivamente, ¿cuáles son las causas de esa deforestación? ¿No? Y tienen que ver efectivamente con temas de, bueno, cómo la gente sobrevive, la gente va a buscar a la selva una opción. La mayor parte de habitantes hoy de la selva son migrantes de la sierra, ¿no? Donde se concentra desgraciadamente la pobreza y la pobreza extrema, ¿no? Y tenemos que encontrar una manera de resolver eso y creo que existen
digamos, tecnológicamente, organizacionalmente, institucionalmente, hay respuestas a eso, pero hay que invertir tiempo, recursos y reorganizar ese espacio que hoy está desorganizado. Bueno, y ahora quisiera pasar a preguntarle a María Paz, que ella tiene una formación como agrónoma, ¿verdad? Pero también como forestal. Sí, claro, por eso, pero tienes una experiencia como forestal. Y justo es ahí donde quería, bueno, uno, preguntarte un poco cómo desde USAID ven todo este esfuerzo que se está haciendo desde la sociedad civil, ¿no? Este esfuerzo por, digamos, hacer participar a todos los que directa o indirectamente, desde el productor hasta que se vende el producto, pueden contribuir a controlar los efectos de la deforestación, ¿no? Que pasa por una serie de aspectos. Pero también preguntarte un tema más, digamos, de esto, tanto tu experiencia profesional como tu experiencia, digamos, tu formación profesional como tu experiencia laboral. ¿Es posible que los árboles y el cacao puedan convivir? Porque hay algunos productores, y no solo productores, algunos técnicos también que dicen que no, que los árboles y el cacao, que los árboles y el café no pueden convivir. Entonces, quizás nos ayudas con eso, pero antes un poco preguntarte cómo USAID ve este esfuerzo de frenar la deforestación. Gracias, Pepe. Y gracias, Fabi. No sé si sigue conectada. Gracias, Fabiola, por la presentación y por el detalle de toda la información compartida. Y bueno, gracias por la invitación esta tarde para comentar un poco, ¿no? Respondiendo a tu primera pregunta, ¿sí? Creo que quieren que me quite la mascarilla. Sí, mejor. Respondiendo tu primera pregunta, Pepe, creo que es importante compartir que USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, lleva más de 20 años de la mano con DEVIDA y con el sector privado, apoyando a más de 60.000 productores, es decir, más de 60.000 familias productoras de cacao, brindando asistencia técnica y en ese sentido mejorando la calidad de vida, permitiendo el acceso a nuevos mercados, permitiendo también el acceso a recursos financieros y, en fin, 20 años de muchísimo aprendizaje en el que hemos sido y tenemos a socios tan importantes como la Alianza Cacao Perú, quien hoy en día organiza esta actividad y es pieza fundamental de la coalición. Sin embargo, somos conscientes que son 20 años de aprendizaje y nos esperan tiempos bastante complejos, bastante llenos de retos, como bien todos han expresado, y desde la cooperación nos sumamos a ellos, ¿no? Sabemos que a partir de ahora no hay manera de hablar de cacao si no hablamos de un cacao sostenible, si no hablamos de una producción que sea comprometida con el bosque, o sea, no hablamos de un cultivo que no deforeste y que no responda solamente a las restricciones que hoy nos plantean los mercados internacionales, sino que respondan a lo que como país queremos, que es precisamente proteger nuestros bosques, proteger nuestra Amazonía y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de nuestros peruanos y mejorar la calidad de vida de nuestros productores, en este caso de cacao. USAID está pronto a convertirse en una agencia de cambio climático y esa es la razón por la que en todas nuestras iniciativas y en todas nuestras actividades estamos comprometidos con actividades de mitigación al cambio climático y a eso vamos. Iniciativas como la Coalición para una Agricultura Sostenible para nosotros es un ejemplo y alentamos y apoyamos y sin duda nos comprometemos a continuar trabajando desde lo que nos corresponde como cooperación. Somos conscientes y sabemos que la única manera de impulsar este tipo de esfuerzos mayúsculos que tiene hoy nuestro país es de la mano, es de manera articulada y es ejerciendo cada uno de los actores el rol que a cada uno le compete, ¿no? La coalición, como bien mencionó Fabiola, es un ejemplo de una articulación innovadora, un esfuerzo voluntario, lo cual lo hace aún más importante, de muchas instituciones, entiendo que hoy son 19, en donde la sociedad civil ha cumplido un rol, pero también se espera mucho más participación de un sector privado comprometido, de un sector público que confiamos se sume aún más
Y quien no está, pero que creo que también debería, es la academia, ¿no? Como su rol de generador también de evidencia y que debería tener también alguna participación activa. Y, por supuesto, la cooperación internacional, en nuestro caso, como repito, a través de nuestros socios, es la Alianza Cacao Perú. Voy a cerrar simplemente diciendo que sabemos que no hay vía de retorno. Sabemos que lo que tenemos que hacer tiene que hacerse bien. No sé si fue Angie o quien ha sido, pero lo hemos compartido también y lo voy a repetir porque es algo en lo que creemos. No hay marcha atrás. Si las cosas no las hacemos bien, el daño que tendremos en nuestros bosques será aún peor del que ha venido ocurriendo, ¿no? Es decir, si no nos aseguramos una agricultura sostenible, si no nos aseguramos que generar los incentivos necesarios para que el agricultor no solo intensifique su producción para no expandirse más, sino también encontramos maneras de que encuentre un valor a su bosque y ese valor represente un incentivo real, nos irá peor. Y creo que todos los que estamos aquí queremos proteger nuestros bosques y a eso apostamos. Y eso es lo que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, o en lo que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, apuesta también, y por eso estamos aquí. Eso. Tengo que... Gracias. Muchas gracias, María Paz. Bueno, muy interesantes todos los comentarios. Quisiera darle un par de minutos a Fabiola para que redondee. ¿Tenemos a Fabiola conectada? ¿Sí? Sí, ¿no? Ahí está. Ya. ¿Me escuchan Okay. ahí? Gracias. Sí, te escuchamos. Quería, Fabiola, un poquito que pudieras hacer para cerrar este tan interesante panel de discusión y muy de acuerdo con todo lo expresado, ¿no? Lo último que señala María Paz, tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Desde mi punto de vista, digamos, eso significa trabajar desde la base, que es trabajar desde los productores, ¿no? Pero, digamos, cambiando todos nuestra manera como producimos, cómo hacemos negocios, cómo prestamos, etcétera, etcétera. Por eso es que esta coalición busca ser una coalición que agrupe no solo a los que producen cacao, sino a los que producen fertilizantes, a los que producen, a los que dan crédito, a los inversionistas de impacto, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, yo quisiera que terminas con un comentario a partir de la pregunta que te quiero formular. Bueno, toda esta nueva legislación que empieza por la Unión Europea y que creemos después va a generalizarse en el mundo, finalmente, ¿es una oportunidad o es una amenaza? ¿Cómo lo ves? Y tus palabras finales. Bueno, mientras la mitad de mi cerebro piensa en la respuesta correcta, dos cosas. Ya no somos 19 organizaciones, somos 21. Tenemos también el esfuerzo enorme que hace CIAD Biodiversity, que es la academia que nos acompaña para la toma de decisiones informadas, con investigación científica, de campo, de calidad, muy importante. Así que creo que sí, hay que sumar a más actores del Estado. Yo, MINAM, estoy segura que este año se suma de todas maneras, porque es un tema de formalidad. Y con respecto a la pregunta, Pepe, yo creo siempre que es una oportunidad. O sea, creo que el convertirlo en una oportunidad, o mejor dicho, el concretarlo como una oportunidad depende de los actores, ¿no? O sea, yo soy optimista por naturaleza y siempre creo que hasta en las cosas más difíciles uno puede encontrar el lado positivo. Yo creo que esto es algo que nos permite acelerar el paso porque creo que los productores están entendiendo el riesgo que existe y como
Lo dijeron, creo que todos en el panel, hay un sentido de urgencia y entendemos el reto enorme. Efectivamente, no es solo para Amazonía, ¿no? El norte del Perú, en la costa, tiene una producción súper interesante, súper rica. ¿Qué estamos haciendo por ahí también? ¿No? Entonces yo sí creo que es una oportunidad y me hace recordar lo que fue la discusión del Tratado de Libre Comercio para los bosques, en su momento también con Estados Unidos, ¿no? Hacía años que estábamos tratando de poner varios temas en la agenda política, de decisión política sobre los bosques en el Perú, y el tratado lo que hizo fue ayudar a poner sobre la mesa el tema, o sea, impulsar el perfil del tema de bosques. El acuerdo no es perfecto, de hecho, tiene un montón de cosas que si uno leía eran imposibles de cumplir en los 18 meses que se estaba poniendo. Y eso ha ido decantando a lo largo del tiempo, pero que ayudó y que los actores ayudaron a que esto se convirtiera en una oportunidad para los bosques y subiera el perfil en la discusión del país, sí, ayudó. Creo que ahora tenemos exactamente la misma oportunidad, solo que con mayor urgencia, sobre el tema de enfrentar deforestación, porque el cambio climático nos está ganando, o sea, no estamos yendo a la velocidad que necesitamos, y como siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, no tenemos un planeta B. Entonces, la decisión es aquí y ahora, ¿no? O sea, de hecho ya era ayer y antes y más atrás, pero podemos seguir sumando esfuerzos y yo creo que todos hemos coincidido en la importancia de esta agenda, ¿no? Y el cacao es un elemento importantísimo en el Perú. Yo por eso, aunque estoy con tos y no puedo comer ahora chocolate porque me lo ha prohibido el médico, pero nunca dejo de tenerlo cerca, con copoazú, cuando me recupere el chocolate de taza. El Perú no solamente debe ser productor de cacao, debe ser un productor que llegue hasta la parte de los chocolates, hasta esa chocolatería especializada, ¿no es cierto? Esa gastronomía de la que nos sentimos orgullosos, tiene también un componente donde el chocolate es una parte fundamental. Así que muchas gracias a todos y a todas por la oportunidad y por la participación.